Buenos días, hermanos. Es un gozo y un privilegio el poder estar con ustedes este domingo y compartir la palabra de Dios. Pero antes de empezar me gustaría enviar un saludo y ofrecer un abrazo fraterno realmente a todos los hombres de nuestra amada iglesia que han tenido el privilegio y la dicha de convertirse en padres. A todos ellos les deseo realmente un feliz Día del Padre. Espero de todo corazón que, a pesar de todas estas limitaciones propias de la cuarentena, puedan recibir los saludos afectuosos, todo el cariño y el reconocimiento sincero de sus amados hijos. Bien, esta mañana y con ocasión de esta celebración precisamente por el Día del Padre, me gustaría compartir con todos ustedes un mensaje que hemos titulado La bendición del Padre, donde vamos a descubrir, si es que no lo habíamos hecho antes, la importancia realmente que tenemos nosotros los padres en marcar la identidad y el destino de nuestros hijos a través de las bendiciones que salen de nuestra boca. ¿Qué significa esto de identidad y destino? Miren, cada día, cada uno de nosotros tratamos de responder preguntas claves. Son dos básicamente. ¿Quién soy y por qué estoy aquí? La primera pregunta, ¿quién soy?, tiene que ver con nuestra identidad, es decir, cómo nos vemos, ¿no? Cómo me percibo a mí mismo, buscando tal vez identificarme con un grupo y ver si pertenezco realmente a ese grupo y también cuán valioso soy. La segunda pregunta, ¿por qué estoy aquí?, tiene que ver básicamente con mi destino. Aquí lo que tratamos de buscar es una respuesta a cuál es el propósito de mi nacimiento, ¿no? ¿Por qué Dios me trajo a este mundo? ¿Qué papel tengo que cumplir en esta tierra? ¿Qué es lo que debo hacer con mi vida? Y las respuestas a estas dos preguntas realmente son claves, porque dependiendo de cómo nos veamos a nosotros mismos, es que podremos hacerle frente a las diferentes circunstancias de la vida. Por ejemplo, la respuesta será diferente si una persona creció confiando siempre en sí misma que aquella que realmente tuvo muchos problemas y sufrió una serie de situaciones que le han hecho pensar pues que es, digamos, mucho menor que otras personas, ¿no? Y no tiene confianza en ella misma. La respuesta también va a ser diferente en aquella persona que se siente valorada dentro de un grupo, dentro de una familia, versus aquella que tal vez piensa que no le importa a nadie. La respuesta frente a las circunstancias también va a ser diferente entre aquella persona que desde pequeñita, ¿no?, sabía qué cosa quería hacer de grande, que aquella otra persona que creció sin saber realmente qué es lo que ella quería hacer. Y ya es grande y hasta ahora no lo sabe. Realmente la diferencia va a ser bien marcada entre aquella persona que se considera un hijo de Dios y aquella que no lo es y que no ha tenido todavía un encuentro personal con Él. Identidad y destino. La identidad y el destino son cualidades claves, realmente, que Dios deseó que fuesen correctamente impartidas sobre nosotros y establecidas en nuestras vidas, porque el curso de nuestra vida adulta realmente depende de cómo nos vemos, de cómo nos valoramos, hacia dónde avanzamos, de qué metas nos trazamos, y todo esto debemos aprenderlo nosotros desde pequeñitos, recibiendo todos estos valores de los agentes que Dios designó para que realmente así lo hiciesen. ¿Y a quiénes designó realmente Dios para que nos impartan estos valores? A nosotros, los padres. Escuchen esto. Impartir el mensaje de Dios de identidad y destino a sus hijos es lo que se llama bendición. No hacerlo o impartir un mensaje alternativo de identidad o destino bajo la influencia de Satanás es lo que se conoce como maldición. Dios y el enemigo, ambos, tienen un mensaje que desean impartir en el corazón de nuestros hijos. Sin embargo, estos dos mensajes son totalmente opuestos. Mientras que el mensaje de Dios es amor, valor, respeto, propósito, el mensaje de Satanás es vergüenza, falta de amor, falta de propósito. Y nosotros, los padres, podemos convertirnos en agentes de Dios para bendecir a nuestros hijos, como cuando les decimos, por ejemplo, te amo, eres precioso, valioso y digno de mi tiempo y de mi energía.
O podemos tal vez convertirnos en agentes de Satanás cuando los maldecimos. Y cuando les decimos, por ejemplo, maldita la hora en que naciste, ¿no? O nunca te he querido. No vales nada para mí. Tengo cosas más importantes que tú, que estar realmente viéndote en qué gastar mi energía y mi tiempo. Mediante nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestras acciones, nosotros tenemos en nuestras manos la habilidad de bendecir o maldecir a nuestros hijos. ¿Qué mensaje realmente queremos que nuestros hijos lleven en el corazón? ¿Cómo queremos que les vaya en la vida? Eso es responsabilidad nuestra. Para entender un poquito mejor esto con respecto a la identidad y el destino, permítame explicar el significado de la palabra hebrea que se traduce en castellano o al castellano como bendecir. Esta es la palabra hebrea barak. Y una de las primeras connotaciones espirituales de esta palabra es dar poder para prosperar, ¿no? Fortalecer a alguien para que prospere. Por lo tanto, bendecir a alguien es darle poder a esa persona para que prospere. Cuando un padre bendice a su hijo o a su hija, literalmente le estamos dando poder, lo estamos fortaleciendo para que prospere en cada área de su vida. Cuando tú bendices a tus hijos, tú les das el poder, tú los fortaleces para que ellos en su vida futura tengan una vida espiritual exitosa, para que gocen de una salud física y emocional tremenda, para que realmente ellos logren consolidar un matrimonio exitoso, para que sean buenos padres, para que triunfen en las carreras que ellos eligieron estudiar, para que prosperen en sus finanzas y en toda área de su vida. Todo eso es posible cuando nosotros realmente bendecimos a nuestros hijos. Pero en cambio, si tú los maldices con tus palabras, tú vas a lograr exactamente lo contrario. Vas a dañar, vas a romper, vas a debilitar la capacidad que ellos tienen para poder prosperar y tener éxito en la vida. Por eso, hermanos, tenemos en nuestra boca, en las palabras que salen de ellas, el poder para hacer que nuestros hijos tengan éxito en la vida o fracasen en el intento. ¿No? Bien dice la palabra, ¿no? En Proverbios capítulo 18, versículo 21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y los que gustan usarla comerán de su fruto. ¿Qué tipo de fruto te gustaría en la vida de tu hijo o de tu hija? ¿Qué fruto te gustaría cosechar? ¿Una vida de bendición, de éxito, de prosperidad? Pues empieza a bendecirlos, exclama con tu boca: hijo, hija, te amo. Tú eres el más bello regalo que me ha dado Dios. Papá y mamá, realmente te esperamos con alegría y gozo desde el mismo momento en que supimos que estabas creciendo dentro del vientre de tu mami. Tú eres muy especial, eres único, eres única, no hay nadie como tú. ¿Y sabes? Tienes un propósito único en esta vida y un destino que Dios ya diseñó para ti, que nadie más lo puede cumplir. El Señor ha depositado en ti dones, habilidades y talentos para que cualquier cosa que tú te propongas hacer prospere, lo hagas con éxito y realmente en excelencia. Tú te casarás y tendrás un matrimonio maravilloso. Tus hijos conocerán a Dios y toda tu descendencia será bendita porque Dios te ama, así como te amo yo. Esa es la forma como nosotros podemos bendecir a nuestros hijos. Porque realmente, hermanos, existe algo en el interior de la persona que anhela la bendición de sus padres. El principal referente de quiénes somos o cómo somos son las opiniones precisamente de nuestros padres, ¿no? Los que están más cerca de nosotros. Por eso nosotros anhelamos, deseamos escuchar su opinión, deseamos escuchar qué opinan de nosotros, deseamos que realmente ellos nos bendigan con sus palabras. En la Biblia, nosotros podemos ver un claro ejemplo de este deseo de bendición en la historia de los hermanos Esaú y Jacob, que eran los hijos de Isaac. Hubo dos acontecimientos importantes en la vida de estos hermanos. El primero fue el intercambio que hicieron de un plato de lenteja por la primogenitura. Fue realmente un evento que tuvo que ver estrictamente con la herencia material. Esaú era un hombre realmente independiente, autosuficiente, y él realmente, como se sentía seguro de sí mismo, él estuvo dispuesto a intercambiar su herencia como primogénito por un plato de lentejas.
Veamos este primer evento en Génesis 25, versículos del 27 al 34. Los niños crecieron y Esaú llegó a ser experto en la caza, hombre del campo. Jacob, por su lado, era hombre tranquilo y solía permanecer en las tiendas. Isaac prefería a Esaú porque comía de su casa, pero Rebeca prefería a Jacob. Cierto día, Jacob preparó un guisado, y cuando Esaú volvía del campo cansado, dijo a Jacob: «Por favor, invítame a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado». Por eso fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: «Véndeme primero tu primogenitura». Entonces Esaú dijo: «He aquí que yo me voy a morir, ¿de qué pues me servirá la primogenitura?». Dijo Jacob: «Júramelo ahora». Él se lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas. Él comió y bebió, y levantándose se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. A Esaú realmente no le importó ser despojado de lo material, porque la confianza que tenía en sí mismo le aseguraba poder recuperarlo con sus propias fuerzas. Él era experto en caza, era un hombre de campo, y confiaba en tener la fuerza, la habilidad y el tiempo suficiente como para prosperar por su propia mano, en lugar de esperar la herencia de su padre. Sin embargo, cuando ocurrió el segundo evento importante en la vida de estos hermanos, cuando Esaú se vio despojado de la bendición de su padre a mano de Jacob, el mundo realmente se le vino abajo, porque Esaú no tenía manera de remediarlo. Esto lo podemos ver en Génesis, capítulo 27, versículos 30 al 38. Y sucedió luego que Isaac había terminado de bendecir a Jacob, y cuando apenas había salido Jacob de la presencia de su padre Isaac, que su hermano Esaú llegó de cazar. Él también hizo un potaje, lo llevó a su padre y le dijo: «Levántate, padre mío, y come de la casa de tu hijo para que tú me bendigas». Entonces su padre Isaac le preguntó: «¿Quién eres tú?». Él respondió: «Soy Isaac, soy Esaú, tu hijo primogénito». Isaac se estremeció fuertemente y dijo: «¿Quién puede ser que vino aquí, que cazó y me trajo de comer? Y yo comí de todo antes de que tú vinieras. Yo lo bendije y será bendito». Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, profirió un grito fuerte y muy amargo y dijo a su padre: «Bendíceme también a mí, padre mío». Él dijo: «Tu hermano vino con engaño y se llevó tu bendición». Él respondió: «¿No es cierto que llamaron su nombre Jacob? Pues ya me ha suplantado estas 2 veces. Se llevó mi primogenitura y he aquí que ahora también se ha llevado mi bendición». Y añadió: «¿No te queda una bendición para mí?». Esaú sabía que para prosperar en la vida, lo material era secundario, pero lo trascendental era la bendición. En su independencia y autosuficiencia, él sabía que lo material se podía conseguir. Sin embargo, cuando se dio cuenta que la bendición le había sido arrebatada, él clamó a su padre con fuerte lamento. Miren, Génesis 27:38. Esaú dijo a su padre: «¿No tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío». Y Esaú alzó su voz y lloró. Este gran cazador, independiente y seguro de sí mismo, que en su momento no le importó intercambiar una enorme cantidad de bienes materiales, porque eso le correspondía pues al primogénito, lo intercambió por un plato de lentejas. Él lloró amargamente, casi como un niño, porque sabía que había perdido una de las cosas fundamentales que marcarían su identidad y su destino. Esaú y Jacob conocían verdaderamente el poder que hay detrás de la bendición de un padre. Y la bendición realmente es algo tan poderoso que Jacob y su madre estuvieron dispuestos a engañar con el fin de obtenerla. Y ustedes pueden leer todo este pasaje, que lo vamos a encontrar en el capítulo 27 de Génesis, donde nos narra cómo Rebeca y su hijo calcularon con sumo cuidado cada paso que tenían ellos que dar para obtener la bendición de Isaac. Nos cuenta justo esta parte de la palabra, que Rebeca llegó a cubrir tanto las manos como el cuello de Jacob con la intención de engañar pues a su padre, porque Isaac en este momento estaba ciego, ¿no? Podía escuchar bien, pero el problema es que no podía ver. Y entonces, para poder engañar y hacerse pasar por Esaú, porque Esaú era velludo
e Isaac era lampiño, entonces tuvieron que colocar esas pieles tanto en las manos como en el cuello para hacerse pasar por Esaú. Cuando todo esto fue consumado y Esaú comprobó que su hermano Jacob lo había despojado de esa bendición realmente de su padre, quedó tan amargado por ese arrebato de su bendición que prometió matar a su hermano. Miren, ese mismo llanto de dolor, ese que hoy invade la vida de tantos jóvenes que anhelan recibir la bendición de sus padres, es decir, palabras de aliento, gesto de aceptación, darles un tiempo para ellos. Si nosotros como padres cumplimos con este anhelo de bendición en el corazón de nuestros hijos, nosotros vamos a impedir realmente que ellos busquen esa aceptación, busquen esa identidad, esa valoración en otros grupos ajenos al hogar, como son los amigos, las pandillas, y quién sabe, ¿no? Tantos grupos que realmente pueden llevar incluso a la esclavitud de las drogas, el alcohol, el juego, a nuestros hijos. Con la bendición nosotros podemos evitar estos votos amargos de muerte, destrucción, de depresión, donde los jóvenes, al igual que Saúl, prometen tomar venganza, ¿no?, por el daño que están sufriendo. Génesis 27:41. Esaú aborreció a Jacob por la bendición con que lo había bendecido su padre y dijo en su corazón: se acercan los días de duelo por mi padre, entonces yo mataré a mi hermano Jacob. Tal como lo vimos, Esaú y Jacob conocían el poder de la bendición del Padre. La pregunta que tenemos que hacernos en este momento es: ¿conoce nuestra sociedad actual este poder para prosperar? No. ¿Y por qué no? Bueno, podría enunciar hasta 4 razones fundamentales por las que no la conoce. La primera razón es muy sencilla, ¿no? Por ignorancia. A los padres no se les ha enseñado ni entienden la necesidad de bendecir la vida de sus hijos. Una segunda razón es que los padres no bendicen a sus hijos porque no comprenden la necesidad de separar la identidad del comportamiento en la vida de sus hijos. Es que a veces los hijos se portan mal, ¿no? Entonces lo único que reciben de parte de los padres son reprimendas, disciplina. Pero la bendición no se trata de méritos, es decir, si se porta bien lo bendigo, si se porta mal no. La bendición se trata de amor. Por lo tanto, yo debo bendecir a mis hijos porque los amo. Y debo aprender a disciplinar su comportamiento, su conducta, sin privarlo de nuestra bendición, ¿no es cierto? Bendecir a nuestros hijos, declarando un futuro promisorio, teniendo muestras de cariño, dialogando con ellos, etc., no compite en ningún momento con la disciplina que debemos impartir sobre sus vidas. Nosotros debemos bendecir a nuestros hijos y debemos disciplinar su carácter. Una tercera razón por la cual nuestra cultura ha perdido o no practica esta cultura de bendición es que muchos padres son incapaces de bendecir a sus hijos porque ellos nunca recibieron la bendición de parte de sus padres. Por lo tanto, no pueden dar aquello que nunca han recibido, ¿no? Sus propios padres nunca los bendijeron y ellos piensan que, bueno, la situación debe ser así, así que también siguen con la misma situación de no bendecir a sus hijos. Finalmente, una cuarta razón que podríamos ver por la cual los padres no bendicen a sus hijos podría ser el temor. El temor es el enemigo número 1 de la fe. Y al bendecir, nosotros realizamos una declaración de fe sobre nuestros hijos, proclamando lo que va a ocurrir con ellos en el futuro. Sin embargo, a veces nos distraemos por el temor, porque realmente pensamos, ¿no? Y si no realmente no triunfan en la vida, y si no les va bien, entonces no, mejor no lo bendigo. Algunos dicen, ¿no será contraproducente estar elogiándolos, dándole bendiciones todo el tiempo? O algunos pueden decir, ¿valdrá la pena invertir en una ceremonia de bendición? Miren, invertir tiempo, talento y tesoros para desatar bendición sobre nuestros hijos definitivamente sí vale la pena. Miren a los judíos. La gran mayoría de ellos son prósperos en todas las áreas de su vida. Y aunque uno diría que, bueno, pues es por razón del pacto, ¿no? Ellos como pueblo de Dios tienen un pacto y entonces eso hace que ellos prosperen en la vida. Pero la verdad de las cosas es que el éxito de ellos radica en la identidad y destino que sus padres han impartido desde que ellos eran pequeños, a través de las bendiciones que proclaman poco antes de celebrar el Shabbat. Los judíos
Cada viernes por la tarde, el padre de familia se sienta ahí en su mueble preferido. Llama a sus hijos y los empieza a bendecir uno por uno, lanzándolos al éxito y a la prosperidad en cada cosa que ellos hagan. Mientras nosotros aquí en Occidente pensamos en que me gustaría trabajar en esta empresa realmente que es famosa, ¿no? Me gustaría aplicar para ver si puedo ingresar. El judío no está pensando así. El judío está pensando, ¿cómo voy a ser el dueño de esa empresa? Es cuestión de visión, es cuestión de identidad. Y eso se imparte desde pequeños a nuestros hijos. Porque, ¿qué ocurre cuando nosotros incumplimos con esta función que nos ha encomendado Dios de bendecir a nuestros hijos? 3 cosas fundamentales. Lo primero es que nuestros hijos ya no reciben una identidad propia. Obviamente, en un mundo donde está lleno de influencia de todo tipo, la carencia de bendición se puede convertir en una maldición, porque nuestros hijos lo que van a hacer es identificarse con líderes de pandillas, con líderes de barras bravas. Pueden identificarse tal vez con personas a las cuales ellos admiran y no necesariamente ser una buena influencia para ellos, porque los pueden llevar por el camino de la drogadicción, del alcoholismo o cualquier otro tipo de adicción. Pero es lo primero que va a pasar. Lo segundo es que ellos van a adoptar la identidad de nuestra cultura. ¿Y cómo es esta cultura en la que vivimos actualmente? Es una cultura que está totalmente separada de Dios. Somos muy egocéntricos, ¿no? Todo gira alrededor de nosotros. Y entonces eso va a hacer que esa persona crezca de una manera egoísta, pensando siempre en sí mismo. Y realmente eso lo va a llevar también a la perdición. Y lo tercero es que, lamentablemente, si nosotros no bendecimos a nuestros hijos, vamos a dejar una puerta abierta para el enemigo. ¿Y qué es lo que más le gusta hacer al enemigo? Hurtar, matar y destruir. Y eso hará precisamente con nuestros hijos si es que no cumplimos con nuestra función de bendecirlos. No permitamos que nada de esto realmente le pase a nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad realmente darles poder, fortalecerlos para que ellos sean prósperos y tengan éxito en la vida. Es nuestra responsabilidad marcar su identidad, marcar su destino, lanzarlos a cumplir con éxito ese destino que Dios ha trazado para ellos. Y cuando uno lee un poquito mejor todos estos pasajes que están en Génesis y la historia de Esaú y de Jacob, nos damos cuenta que Jacob tuvo problemas de identidad y no cumplió con su destino final hasta que dicha identidad fue renovada. Miren, su padre Isaac cometió una serie de errores, involuntarios o no, pero esos errores marcaron negativamente la identidad de Jacob. Vamos a ver solamente 3 de ellos. El primero podemos encontrarlo en los versículos 27 y 28 de Génesis 25. Se lo leo. Los niños crecieron y Esaú llegó a ser experto en la caza, hombre del campo. Jacob, por su lado, era hombre tranquilo y solía permanecer en las tiendas. Isaac prefería a Esaú porque comía de su casa, pero Rebeca prefería a Jacob. Aquí podemos ver el primer error de Isaac. ¿Cuál es? Preferencias. Isaac prefería a Esaú. ¿Puede imaginarse qué es lo que sentiría el pobre Jacob cuando su padre Isaac manifestaba abiertamente la preferencia por Esaú? Tal vez sentiría que no era lo suficientemente bueno como para que su padre lo ame como amaba a su hermano. A lo mejor no escuchaba con frecuencia los halagos de su padre, así como se lo decía, por ejemplo, a Esaú. Tal vez pensaba que nunca iba a ser lo suficientemente bueno como para superar a su hermano y ganarse el amor de su padre. Y eso lo limitó emocionalmente, porque al final él terminó hallando refugio en los brazos de su madre, quien, fíjense, tenía influencia sobre él, aun cuando él era todo un adulto mayor. ¿Saben qué edad tenía Jacob? Bueno, Esaú también, cuando ocurrió este episodio de suplantación, recibiendo la bendición de su padre. 77 años. 77 largos años de confusión, de inseguridad, de menosprecio a sí mismo. Tanta era su inseguridad que a esa edad, 77 años, aún no se había casado ni tenía hijos. Esaú ya se había casado a los 40 años, e incluso 2 veces, ¿no? Lo malo es que se había casado con mujeres que no le gustaban a los padres porque eran cananitas. Bueno, la diferencia entre estos 2 hermanos eran marcadas porque Isaac realmente hizo la diferencia. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos esa diferencia también con nuestros hijos?
¿no? ¿Cuántas veces, a veces como que queremos más a uno que al otro? Porque, bueno, al que queremos más era enfermizo o tenía problemas o lo que fuese, pero no nos damos cuenta que le estamos haciendo daño a nuestros hijos cuando empezamos a tener preferencias como las que mostramos aquí. Pasemos a ver Génesis 25 y 26. Y salió el primero, rojizo y todo velludo como una túnica de pieles, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano con su hermana asida al talón de Esaú, y llamaron su nombre Jacob. El segundo error que podemos hallar aquí que cometió Isaac fue elegir un pésimo nombre para su hijo. Jacob significa suplantador, impostor, farsante, usurpador. Aunque no lo crean, los nombres son proféticos y pueden revelar el destino de un niño. El significado del nombre es sumamente importante para los antiguos hebreos y todavía lo es para todas las familias judías en la actualidad. No creo que este nombre, sea realmente de bendición, porque imagínate que hoy en día te estén llamando en tu lengua materna: oye, farsante Martínez, oye, usurpador, ¿estás? Si te llamaras así, realmente tú desearías cambiarte de nombre. Pero Jacob tuvo que vivir 77 largos años y algo más con eso en mente. Tanto se había identificado con ese nombre y el significado realmente que hay ahí, que finalmente terminó usurpando la primogenitura de su hermano y se comportó como todo un impostor para recibir la bendición de su padre. Génesis 25-23. Y el Señor le dijo: 2 naciones hay en tu vientre y 2 pueblos que estarán separados desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Aquí podemos encontrar el tercer error de Isaac: querer hacer su voluntad y no la de Dios. Rebeca era estéril y Dios permitió que concibiera luego que Isaac se lo pidió en oración. Y Dios fue claro cuando les manifestó a ambos y le dijo que el mayor, en este caso Esaú, serviría al menor. Ahora, tengan la seguridad que Jacob sabía sobre esta voluntad de Dios, porque Rebeca de hecho se lo habría contado. Si no, ¿cómo explicamos que aprovechara la primera oportunidad que tuvo para intercambiar la primogenitura por ese plato de lentejas que le pidió su hermano? Obviamente él ya venía con esa idea: en qué momento yo voy a ser primogénito, o en qué momento yo voy a recibir la bendición, porque él realmente esperaba que un día su padre lo llamara y que diera la bendición sobre él. Sin embargo, Isaac no tenía ese plan en mente, y cuando ya él veía, no, ya mis años me están llevando a la muerte, él manda a llamar a su hijo Esaú y le dice que lo va a bendecir. Otro golpe más en el corazón de Jacob. Y es en estas circunstancias cuando ocurre la suplantación por parte de Jacob. Ahora, un suceso interesante que podemos hallar en esta historia es que cuando Jacob entra a la presencia de su padre llevándole el alimento que Isaac había pedido, Isaac le pregunta, ¿no? ¿Quién eres, hijo mío? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu identidad? Y como Jacob, el suplantador, ya tenía bien definida su distorsionada identidad, responde: yo soy Esaú, tu primogénito, consumando su engaño. Imparte una identidad equivocada en tus hijos y ellos labrarán su destino de acuerdo a cómo se ven, de acuerdo a las palabras que escucharon salir de tu boca. 20 largos años pasaron desde este episodio hasta el reencuentro entre Jacob y Esaú. Durante todos esos años lejos de casa, Jacob se casó 2 veces, tuvo 12 hijos, una hija, y probablemente él tuvo que haber pensado una y otra vez en quién era él y lo que había hecho. Para este momento, Dios ya se le había aparecido a él. Cuando él huía de la presencia de Esaú, poco después de la suplantación, él tuvo un sueño en un lugar llamado Betel. Y allí Dios se le apareció y le prometió que le iba a dar la tierra que le había prometido también a su abuelo Abraham y a su padre Isaac. Le prometió que lo iba a cuidar, que lo iba a proteger y que lo iba a traer de vuelta, porque acuérdense que él se estaba yendo en ese momento hacia Padán Aram. Esta visión definitivamente tuvo que haber cambiado la manera como Jacob se veía,
Pues aquí Dios le estaba diciendo a Jacob que él y sus descendientes iban a ser los herederos de su bendición. Cuando ya llegó el momento de regresar a casa, estamos hablando de 20 años después, Jacob nuevamente tuvo un encuentro personal con Dios. Esta vez Dios adoptó la forma de un varón, de un hombre, con quien él luchó toda la noche. Génesis 32, 24 al 27. Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta que rayaba el alba. Como vio que no podía con Jacob, le tocó en el encaje de la cadera y el encaje de la cadera se le dislocó mientras luchaba con él. Entonces el hombre le dijo: «Déjame ir porque ya raya el alba». Y le respondió: «No te dejaré si no me bendices». Él le dijo: «¿Cuál es tu nombre?». Y él le respondió: «Jacob». El versículo 27 apela nuevamente a la identidad de Jacob. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu identidad? Esta vez no es Isaac el que pregunta, sino Dios mismo. A estas alturas, obviamente, ya Jacob quería un cambio. Él había decidido regresar a su tierra y enfrentar a su hermano, no con armas, sino con la protección que Dios le había dado, le había prometido previamente. Entonces, ante esta pregunta, ¿cuál es tu nombre?, Jacob se muestra realmente cuál es, ¿no? Él realmente en su mente, él sabía que era un suplantador. Él en este momento lo que quería es que Dios cambiara eso. Y por eso es que no lo dejaba ir, quería que le diera su bendición. Luego se somete a él y busca perdón. Él reconoce, se arrepiente de ser quien era, un usurpador, un suplantador. Y esta pregunta hecha por Dios lo fuerza a reconocer su identidad, lo fuerza a confesar su pecado, lo fuerza a arrepentirse por toda su vida pasada. Y él le dice, no te dejaré si no me bendices. Esto muestra la perseverancia que tenía Jacob por obtener el perdón de Dios por todos los engaños y errores del pasado. Dios, al ver el corazón de este hombre y su deseo de enmendar todas las cosas, es que decide cambiar su identidad y le dice en Génesis 32, 28. Él le dijo: «No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has contendido con Dios y con los hombres y has prevalecido». Dios cambió su identidad y con ella cambió para siempre su destino. A partir de este momento, Jacob pasó a llamarse Israel. Y el suplantador, el farsante, el usurpador, el que tuvo que apelar al engaño para recibir la bendición de su Padre terrenal, esta vez recibe la bendición de su Padre celestial, que confirma su pacto con él y su descendencia, haciendo de él una gran nación. ¿Cuán importante realmente es nuestra responsabilidad como padres? ¿Cuánta importancia realmente tienen nuestras palabras, nuestras bendiciones en la vida de nuestros hijos? Como hemos podido ver, mediante las palabras podemos marcar un futuro de éxito para nuestros hijos o lanzarlos al fracaso y a la confusión por el resto de sus vidas. ¿Cuántos de nosotros realmente habremos pasado por esto? ¿Cuántos hemos querido que nuestro Padre nos bendiga con sus palabras? Tal vez hemos sentido rechazo cuando éramos pequeños, o tal vez hemos visto cómo nuestros padres preferían a nuestros otros hermanos. Pero, ¿sabes qué? Felizmente tenemos un Padre que está en los cielos, quien es capaz de darnos una nueva identidad cuando nuestros padres terrenales fallaron en eso. Él siempre está dispuesto a bendecirte. Él está realmente dispuesto a decirte cuánto te ama, cuán orgulloso está de ti. Él realmente quiere ponerse a tu disposición para enseñarte el camino correcto donde tú podrás disfrutar tanto de su presencia como de su bendición. Este es el día que el Señor realmente ha separado para ti, para hacer de ti una nueva criatura, con una nueva identidad que viene del mismo cielo, para que puedas labrar un destino diferente al que tienes y que perdura por la eternidad. Por eso, este día, Día del Padre, quiero animarte a que abras tu corazón al Señor y le permitas tomar las riendas de tu vida. Si ese es tu deseo, por favor, cierra tus ojos, agacha tu cabeza y repite esta oración después de mí. Señor Jesús, reconozco mi necesidad de ti.
te pido perdón porque he pecado en contra tuya. Abro las puertas de mi corazón. Cámbiame, bendíceme, dame una nueva identidad, Padre. Creo que tú moriste en esa cruz y derramaste tu sangre limpiándome de todo pecado. Y por eso hoy confieso que te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias por el regalo de la vida eterna. En tu nombre.